La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. En Israel, fecha de Israel, han comenzado las 2 guerras mundiales que han habido, ¿sí? Por fecha, el día de mañana. Ustedes saben que Israel normalmente es atacado en fechas bíblicas, ¿sí? Y por ello hay que estar muy pendientes de información y orando mucho por la nación de Israel, porque están bajo una amenaza. Usted y yo estamos aquí tranquilitos. Pero dígame cómo se sienten unas personas que están escuchando 7, 8 naciones alrededor diciendo ya están enfiladas los misiles, todo está apuntando y los vamos a atacar, y los vamos a atacar, y los vamos a atacar. ¿Usted cree cómo puede dormir la gente? Y ellos están bajo presión en este momento. El inconveniente, desde luego, todos lo sabemos de Israel, es que ha vuelto sus ojos más a Estados Unidos que al Dios de Israel. Pero Dios es tan misericordioso que aunque estén dudando de Él, de todas formas los va a proteger. Esa es la promesa que Dios les da, ¿sí? Por eso acuérdense, lo que sí no puede, o sea, va a recibir golpe, Israel va a recibir golpe por la Biblia, va a recibir un golpe muy duro, pero al final Israel prevalecerá. ¿Por qué? Dios está con la nación de Israel. Gloria a Dios. Y ahí es donde se va a conocer. Esperemos que gente sensata entienda que al ver suceder estas cosas, no hay otra respuesta más que el Dios de Israel vive, que el Dios de Israel es el verdadero Dios, ¿sí? Entonces le pedimos a Dios por ese lado. Vamos a ver un videito que tiene aplicación para lo que, por favor, apaguemos las lucecitas. Y yo le pediría el favor, si quiere, cierra sus ojitos, escucha lo que se va a decir, o si quiere lo ve, ¿sí? Pero aquí hay profundidad, ¿sí? Hay profundidad en ese corto video. Espérate, por favor, te pido que no te vayas. Acompáñame a ver esta reflexión, de verdad. Mira, trata de eso. Ella tenía 19 años y un día papá le dijo en su arrebato: si usted me sale premiada, la cuelgo la mano. Era la única hija, usted sabe, cuando es un único hijo, todas las prioridades para él, toda la atención, era mimada, mala. Pero un día se fue como un hippie de obediencia, se escapó de su casa. Y la historia cuenta que allá en otro pueblo el hombre hippie la maltrató al grado que la hizo perder su bebé, la hizo abortar. No conforme con eso, la abandonó y se fue. La muchacha llegaba, la que nunca había lavado un pañuelo, ahora lavaba sábanas, lavaba ropa ajena para poder sustentarse. Pasaron 3 años y se cansó de sufrir. No hallaba trabajo al borde de la locura, del suicidio. Le ofrecieron un trabajo en Málaga. Y dice que era para cuidar un par de ancianos. La muchacha recibió el trabajo, le llegó el pasaje dinero para que ella se transportara a Málaga a cuidar a los ancianos. Pero ella sabía que el tren que la llevaba a Málaga era el mismo tren que pasaba por su casa, donde ella había nacido, donde ella se había criado, donde ella había sido muy feliz. Entonces aprovechó la oportunidad, hizo una carta para su papá y su mamá, dijo: dale con el tiempo. Si mi papá piensa diferente y han podido olvidar mi vergüenza, mi honra. Hizo una carta y le decía: papá, no tengo valor para volver a casa, pero si usted ha podido perdonar mi afrenta, si usted ha podido perdonar mi vergüenza, yo le pido un favor. Mañana voy a pasar en el tren a las 10 de la mañana, el que pasa frente a
todo se acude. También lo entenderé. Pasaré de largo. Al otro día, no le tocó el asiento que ella quería, que le hubiera permitido ver con facilidad su casa, el árbol, donde el pañuelo. Le tocó el frente y ella se levantó. Se acercó al anciano y le dijo: por favor, para mí es de suma importancia. Me le comento el tren para la derecha, pero a la izquierda hay una casa de 2 pisos y un patio enorme. En él hay un solo árbol de tamarindo enorme. Fíjese cautelosamente si ve un pañuelo blanco. El piloto dijo: señorita, tiene que regresar a su asiento. Ella llorando dijo: por favor, señor, para mí es de mucha importancia. Fíjese cuidadosamente si ve un pañuelo en el árbol, hágamelo saber. Y si no, hágamelo saber de todas maneras. Ella volvió a su asiento, clavó la cabeza en su rodilla y empezó a llorar. Recordaba lo feliz que había sido y por no haber entendido a tiempo escuchar el consejo, ahora estaba sufriendo. De repente iba llorando y el anciano grita: muchacha, tu casa es blanca, 2 pisos y un patio enorme. Yo puedo ver el árbol, es un árbol de tamarindo inmenso. Muchacha, dígame, por favor, el pañuelo blanco. Dijo el anciano: muchacha, no hay ningún pañuelo blanco. Mira, acércate. Es que el hombre me regaña, el piloto me pega que me siente. Digo: no le hagas caso, acércate. Mira, no hay ningún pañuelo blanco. Muchacha, todo el árbol está forrado de sábana blanca. Muchacha, todo el frente de tu casa está forrado de sábana blanca. Muchacha, mira, asómate, allá a lo lejos hay un par de ancianos que veneran una sábana blanca. Amigo, ella no podía creer. Papá tuvo miedo, mamá tuvo miedo que el pañuelo pasara por desapercibido. Y fue y consiguió toda la sábana blanca. Cubrió el árbol de sábana blanca, cubrió la calle de sábana blanca. Ella no tenía idea de cuánto amaban. Si usted entiende, si usted sabe y cree, de amor eterno, de amado. Como una madre no olvida hijos sus entrañas, yo jamás me olvidaré. Le tengo esculpido en la palma de la mano. Cada vez que ve la marca de los tramos, se acuerda que fue su pasión pasada. Démosle. ¿Cuánto te amas? Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor por su enseñanza, por la palabra. Mis hermanos, nosotros sabemos que, aquí nos vemos bonitos, todos nos vemos bonitos, ¿no? Pero hay gente que sabe que necesita ser perdonada, ¿sí? Hay gente que duda todavía del perdón primeramente de Dios. Y para el tema que vamos a seguir, porque la semana pasada empezamos con ese tema, ¿cierto?, de la familia. Aquí estamos andando un poquito en esa parte especial de lo que es la familia que está en el corazón de Dios y que es necesario para que una familia sea saludable y sea sana, que se camine en libertad en el corazón, que haya perdón mutuo, entender, siervos de Dios, que todos tenemos errores y que precisamente por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque sabía que íbamos a cometer errores, que iban a haber heridas, que iban a haber maltratos, que iban a haber fallas de parte de los padres, de parte de los hijos. Todos fallamos y la grandeza de la obra de Dios se revela y una de las más grandes manifestaciones de Dios para el corazón del ser humano es el perdón, siervos de Dios, ¿sí?
Solo que levanta al hombre al nivel de Dios. El perdonarnos, el perdonar, ¿sí? Y el sentirnos perdonados es lo que nos acerca más a la naturaleza de Dios. Si hay de los méritos que Dios tiene, méritos como tal, sino más bien de las características de Dios, es el perdón, es el amor, ¿sí? Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Así que si alguien dice, yo no sé si puedo entrar al cielo, mis hermanos, acuérdense que no depende de usted, eso depende es de Dios. Y en el Señor lo más hermoso es que siempre la puerta va a estar abierta, siempre la puerta está abierta, nunca Dios va a cerrar la puerta. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor, Dios no lo desprecia. Le damos la gloria a Dios. Estamos en el tema siervos de Dios de la familia, no dejando de animarles, ¿cierto? Y de informarles acerca de la santa convocatoria para la próxima semana. Quien aún todavía diga en su corazón, yo quiero, pero tengo problemas, acérquese a mi esposa, acérquese a mí, que miramos qué hacemos, siervos, con el propósito de que vayamos la mayoría, sí, porque es un tiempo especial de edificación y no queremos que se lo pierda nadie. Mirar a ver qué hacemos, siervos de Dios, ¿sí? Entonces le damos la gloria al Señor por ello. Para Dios que instituye, ¿sí? ¿Para qué Dios instituye la familia? Es la familia, la institución primera, está por encima de gobiernos, está por encima de la misma iglesia, siervos de Dios, la familia. Digamos en institución, a nivel cronológico, lo primero que Dios instituye es la familia. Por eso está en el corazón de Dios y por eso el ataque tan frontal que se está viviendo en este momento en el mundo contra todo lo que es familia. Es tanto que en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, que por tener cauterizado el corazón, miren lo que dice, prohibirán casarse. O sea que va a llegar a tal punto, por la gracia de Dios no estamos en ese tiempo aún todavía, pero lo que se viene dentro de poco, apenas se manifieste, ese hombre de perdición, ese hijo de pecado, yo les digo, primero está siendo degradado todo. Yo les podría mostrar la foto de un matrimonio, ¿sí? De musulmanes en este momento, donde hay un tipo por lo menos de 50, 60 años, casándose con una niña de 10, 12 añitos. Ahí está la niña que parece que estuviera haciendo la primera comunión, ¿sí? Lo que ustedes conocían y conocíamos en la religión católica como primera comunión, que ahora doctrinalmente usted sabe que la primera comunión la hacemos cuando recibimos a Cristo. Esa es la primera comunión nuestra con Dios. Pero ¿qué sucede? Se ve con una niña de 10, de 9, 10 años, y es impresionante porque lo avaló el Congreso en Irak, ¿sí? Ya lo avaló. En Egipto están detrás de lo mismo también, ¿sí? Eso es lo que se llama pedofilia, ¿sí? Como quien dice, yo tengo derecho a casarme con la niñita que simplemente me llame la atención y los padres no pueden hacer nada porque la ley lo avala, ¿sí? Entonces, de ese tamaño está la maldad que se viene para el mundo, siervo de Dios, el avalar la pedofilia, ¿sí? Entonces, ni se diga, o sea, ya no va a ser mandado a la cárcel un hombre que bajo el engaño y la mentira abuse a una niña menor, ¿cierto? De 18, una niña que pues la ley contempla, ¿cierto? Que son menores de edad. Entonces ya no hay problema, ya la ley lo cubre, lo protege. Entonces detrás de eso está, primero viene una degradación y luego va a llegar a ese punto, siervos de Dios. Dice que la familia, Dios la instituye para suplir las necesidades más profundas, espirituales, psicológicas, emocionales, así como físicas de los seres humanos. Es una institución de Dios y, como les decía, es más antigua que los gobiernos, que las organizaciones, que las instituciones de países. Mire, la familia. Por eso les decía en la reunión pasada, ¿cierto? Nosotros aquí deberíamos, y creo que en toda iglesia, por lo menos una vez cada 6 meses, una vez cada 4 meses, dar acerca de este tema, de lo que es la familia, ¿sí? Compartir el tema de la familia, porque literalmente estamos en tiempo de mucho ataque. Ayer en La Fortuna compartíamos
en la reflexión, ¿cierto? Acerca de un evento que me pasó en estos días, y es que me llegó una multica, ¿sí? Me llegó una multica por andar en la moto y dice que yo iba a 55. Aparece allí arribita, ¿cierto? O algo que decía que yo iba a 55. Yo estoy extrañado un poco, mi esposa iba conmigo, ya sabe cómo manejo yo, ¿cierto? Que a mí no me gusta correr 55 en carretera, y eso lo pienso, en carretera inclusive, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Me llegó una multa, gloria a Dios, se pagó, se hizo el cursillo, toda esta cuestión, y una de las cosas que aprovecho luego allá para compartir el evangelio a las personas que estaban en ese lugar, fue que el instructor dice, miren, ustedes todos los días andan en vehículo, todos los días ustedes están andando en vehículo, y es increíble que la gente no lea el Código Nacional de Transporte, o sea, lo que tiene que ver con tránsito más bien, Código de Tránsito, ¿sí? Que la gente no se preocupe y todos los días anda en vehículo y no se preocupa por conocer ciertas normas, leyes, estatutos que van saliendo. En este momento le digo a los que tienen carro, si a usted en la ciudad lo paran, el policía puede pedirle un chaleco, y si usted no lo tiene, lo puede multar. Porque ellos mandan la ley y ellos la sacan, y es obligación de las personas estar chequeando normalmente las leyes. El que no tenga un chaleco, el que no tenga una linterna en el vehículo, si los policías son de esos restrictivos y apegados a normas y leyes, mire, lo pueden multar. Porque ahorita en la norma nueva está eso de andar con el equipo de carretera, ya no solamente en carretera, sino en la ciudad. Entonces les decía yo allá, ¿cierto? En medio de cuando termina el cursillo, yo le decía a la gente en el campo espiritual, yo les decía, miren, el Señor nos dijo que nosotros estamos obligados a conocer estas leyes porque nos movemos cada día en esto. Yo les pregunto a ustedes también, y les decía, ustedes que todos los días están vivos, que todos los días caminan, que tienen una familia, ustedes leen el manual acerca de esto, de la vida, de la familia, de cómo vivir literalmente. Ustedes saben que todo eso está en la Biblia. Entonces somos llamados, así como al Señor nos decía ahora, también somos llamados a estar pendientes de nuestra vida, de nuestra eternidad, de nuestra parte espiritual. Debemos cada día, ¿sí? Y como familia, aquí está el manual para tener una excelente familia, siervos de Dios. En los principios, en el libro de Génesis, el principio de todo. Los que se están perdiendo la lectura en la mañana, les digo, se están perdiendo de un tesoro, inclusive nuestro hermano Julián, le estamos dejando para que él nos comparta, porque tiene mucho para dar, y somos de los que, si alguien tiene para dar, hermano, que dé, porque aquí lo importante es la edificación del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estamos recibiendo esa edificación acerca de los principios, y en el principio, ¿sí? Los principios, por ejemplo, para la familia están en el libro de Génesis. Entonces hay gente que su familia la tiene hecha un 3, pero no se acerca a escuchar el consejo de ¿qué dice la Biblia de cómo tener una familia bien hermosa, hermanos? Entonces ahí está el tesoro, ¿sí? Entonces decíamos, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las cosas que perturban la familia, ¿sí? Entre otras, los celos, el irrespeto a los padres, ¿sí? Porque se marca, digamos, el futuro de los hijos cuando son irrespetuosos, cuando llegamos a ser irrespetuosos con nuestros padres. Tristemente estamos sembrando algo que luego vamos a cosechar. La mayoría de la gente que tiene un problema familiar con su esposo, que tiene familiar con sus hijos, una de las primeras preguntas que usted le puede hacer es simplemente, ¿y usted cómo fue de hijo? ¿Sí? ¿Usted cómo fue de hijo? Digamos una persona secular, una persona por ahí en la calle, que se le arrima a decirle, venga, es que no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi situación en mi casa, con mi esposo, no me puedo entender. Y es llevarlo a esta parte, porque esa es la raíz. Acuérdense en que Jesús no ataca hojas. Cuando el árbol de la higuera, Jesús pasando, ¿cierto? Y vio y no encontró fruto, dice la Biblia que el Señor maldijo el árbol. Y al otro día, cuando pasan los discípulos, ¿qué encuentran? Que el árbol estaba seco. Pero en el momento de la maldición no dice que el árbol se hubiese secado inmediatamente. ¿Qué sucede? Esa palabra se fue ¿para dónde? Para la raíz, la raíz. El Señor quiere, ¿cierto? En esencia, que nosotros aprendamos la raíz de los problemas, no un evento, no lo sucedido, sino la enseñanza, lo más profundo. Hay gente que mira solamente y se queda con un hecho, ¿sí? Y no mira la esencia. Jesús nos enseña a eso, hermanos, a que conozcamos la raíz del problema para atacarlo de raíz, para acabar con el problema de raíz. Entonces el problema ya es que nosotros sepamos cuál es el problema,
pero no hagamos nada por solucionarlo. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero si Dios nos está diciendo, el problema es este, ¿sí? El problema es la falta de perdón, un ejemplo. El problema es que debes perdonar porque simplemente donde vas estás llevando amargura, donde vas estás llevando tristeza. Y si la persona no perdona, ¿cierto? Eso es lo que simplemente se está presentando en su corazón. ¿Cuántas personas, cierto, tienen aburridos a su esposo, a su esposa, porque hay raíces de amargura que no se han solucionado? Entonces Dios le dice a uno, mire, corte de raíz ese problema y verá que el resultado va a ser otro. Siervos de Dios. Entonces hablábamos del irrespeto a los padres como maldición. En este momento, y yo les he dicho a ustedes, en una ocasión que fui a ministrar en un entierro, ¿sí? No sé cómo se diría ahí, si la palabra sería ministrar, o eso tiene otro nombre, ¿sí? Que es comenzar a darle paz a la familia, pedirle a Dios por paz para la familia, ¿cierto? Y listo, y entregar a la persona que fallece. Miren, estando media horita en ese cementerio, no menos de 3 o 4 féretros llegaron. Y cuando uno miraba la fecha que decía ahí en la escritura que dan, una cinta que colocan atrás de las carrozas fúnebres, mis hermanos, todos menores de edad, todos menores de edad. Estamos en un tiempo delicado donde los padres están enterrando a los hijos, ¿sí? En estadística muy fuerte, son más los padres que entierran sus hijos que los hijos que entierran sus padres, como debía de ser, ¿sí? Entonces vemos que está descuadrada la cuestión, por ahí está fallando, está pasando algo muy malo. Y es por eso, porque no honrar a los padres va a traer muerte para los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días y para que seas de largos días. Padres de familia, no consienta ni un asomo de irrespeto a su esposa de parte de sus hijos. Cuide el corazón de sus hijos, ¿sí? Porque eso les alarga la vida y eso hace que les vaya bien. Yo vengo de una familia donde, por la misericordia de Dios, papá, una de las cosas que yo digo, papá en esa parte nos enseñó mucho, fue que no pasaba esto, mire, de irrespeto con mi mamá, no pasaba. Que nadie le fuera a alzar la voz a la mamá porque ahí estaba el papá, pues, ¿sí? Y eso nos dio y nos alarga la vida, siervos de Dios, y eso nos trae a nosotros bendición. Gloria al Señor. Tener hijos favoritos, hablábamos también de las inconvenientes que hubo, ¿cierto? En el caso de David, en el caso de José, en el caso de Jacob, de Saúl, todo esto trajo unas consecuencias impresionantes. La poligamia, ¿sí? Lo que es la práctica del adulterio en el hogar, siervos de Dios, lo que se siembra se cosecha. La casa de la adúltera, dice la Biblia, está inclinada a la muerte. Averigüe y verá que de 10 muchachos que mueren, por lo menos 8 los papás no son casaditos. Averigüese, siervos de Dios, saque estadísticas. No es la única causa, hay más causas, pero esa causa es delicadísima porque hoy mucha gente vive en lo que llaman unión libre y no saben que le están acortando la vida a sus hijos. ¿Por qué? Porque su casa está inclinada a la muerte, siervos de Dios. Eso fue una de las cosas que me motivó a separarme de una relación que yo estaba llevando con alguien, la mamá de mi hijo menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando comencé a sacarla, a averiguar si era verdad, hermanos, me doy cuenta que era verdad, ¿sí? Que de 10 muchachos que me di cuenta que habían fallecido, yo comencé a averiguar, siervos de Dios, eso no es solamente palabra que está aquí escrito, sino que es la verdad de Dios. Y por lo menos 8 de los muchachos que supe que murieron los papás no eran casados. Por eso se aprieta y se aprieta para decirle a la gente, alíñese con Dios, que el beneficiado va a ser usted, ¿sí? Es el beneficiado. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por eso las estadísticas son esas, tristemente, siervos de Dios. Además de las maldiciones que se repiten, ¿sí? Viene la falta de disciplina también, cuando no se disciplina a los hijos, el papá, la mamá están criando una persona que con el tiempo, siervos de Dios, van a tener que visitarlo en la cárcel, van a tener que visitarlo o en una calle fumando marihuana o en problemas. ¿Por qué? Porque no se le enseñó a ser responsable al hijo, ¿sí? No se le enseñó al hijo responsabilidades. Y uno cuando se lleva esas experiencias de los abuelos, ¿cierto? Le decían a mis hijos, yo los ponía a hacer cosas, si los veía, aquí estuvo Jacinto, que nos enseñaban
que cuando veían que los hijos como que estaban muy desocupaditos, porque hoy por hoy, hablábamos ayer con Andresito y Xiomara, tuvimos una larga charla referente a lo que es el celular hoy por hoy, y dentro de la iglesia el daño que está haciendo el celular, porque es que eso no fue sacado, mis hermanos, eso no fue sacado como tecnología solamente para que usted y yo vivamos mejor. ¿Cómo les parece? Detrás de eso también hay planes ocultos que los están cumpliendo, o sea, que están llevando al hombre a necesitar moverse por emociones. TikTok, 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 TikTok. Y por eso el muchacho ya no quiere, y los adultos también, en ocasiones no queremos nada que tenga que ver con ¿qué? Ahondar, compensar. Colóquele un partido de ajedrez y verá que, hermano, de 10 personas que están viendo ese partido así al azar, seculares, por lo menos 9 se van. Solo posiblemente una persona se queda viendo el partido de ajedrez. De resto, no nos gusta. Se lo voy a decir y dándole gloria a Dios por la vida de la pastora Fanny, que recuerdo que yo pasaba vendiendo las pulpas por ahí, ¿cierto? Por mi pulpa, por mi pulpa, por mi grandísima pulpa. Cuando veía a la pastora allí, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba jugando crucigramas. En ocasiones la veía yo ejercitando la mente ahí. Por eso tan lúcida hasta todos los años que la pastora tuvo. ¿Sí? Tan lúcida. ¿Por qué? Porque ponía a trabajar la mente. Hoy no. Hoy a nosotros nos quieren manejar a punta de emociones. Y el problema es que nuestro corazón se va cauterizando. ¿Sí? Por eso ustedes ven el Nintendo, en los juegos, el televisor ya viene con los juegos, no sino que baje la aplicación y ahí tienen los juegos. Mire, a la gente la tienen, ¿cierto? La tienen así, a toda hora pendiente de lo que sea, pero que cause ¿qué? Sensaciones, emociones, pasiones, ¿sí? Y el problema es que nos están alejando de la meditación o más ahondado en la palabra, como dice, escudriñar las escrituras, ¿sí? Y ser personas dadas a lo intelectual, a profundizar, a analizar. Y entonces por eso la gente camina por emociones. Recientemente estuvimos en la marcha. Y en la marcha hubo algo que yo noté, yo dije, los que iban conmigo de pronto, ¿cierto? Ahí creo iba Nancy, iba Ruby también. Y desde luego yo soy de esos que soy muy expresivo y ustedes saben que hoy de esos que expreso las cosas y digo normalmente pues con un propósito de restaurar lo que vea mal que esté pues a mi alcance. ¿Y cómo iban las pancartas, Nancy? ¿Cómo iban las pancartas, Ruby? ¿Puede creer que todo el mundo iba pegado y las pancartas ahí? ¿Para qué hace uno una pancarta? Para que la gente la vea, ¿sí? ¿Y qué fue lo que comencé a decirle a la gente? Me les adelantaba a su pancarta y le decía, por favor, esperen un momentico, que los edificios están viendo, de los edificios está la gente mirando. Pero si vamos pegados, ¿quién va a leer lo que dice ahí? Nadie. Por eso, por favor, guarden una distancia. Mire, se hacen las cosas, y lo digo, no solamente en la gente en la calle. Nosotros hay veces, por ese afán, estamos haciendo las cosas sin sentido. O sea, no entendemos lo que estamos haciendo, pero ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿No funciona así allá? ¿Por qué fumas? Porque todo el mundo fuma. ¿Por qué robas? Porque todo el mundo roba. ¿Por qué mentís? Porque todo el mundo miente. Así está el mundo, siervos de Dios. Falta de disciplina, lujuria e incesto, ambición personal, ¿sí? A veces se sacrifica la familia, ¿por qué? Por ambiciones personales, siervos de Dios. Y no entiende la persona, uno trabaja es para la familia. Vea, está enfermito mi hijo. No, qué pena, pero estoy trabajando. ¿Conocen esos casos o no? Y yo les decía de un conocido de mi familia, que eso los impresionó, creo, pero lo traigo a memoria otra vez. Y es que la esposa se le muere en un día sábado. Y resulta que los días sábados era el día que más se movía el negocio de esta persona. Y esta persona llega al colmo de decir, ¿y esta por qué se tenía que morir un sábado? ¿Y sabe por qué? Porque tenía el corazón en la plata, la plata, la plata. Mira a lo bajo que llega un ser humano cuando es manejado, ¿por qué? Por la avaricia, por la avaricia. Si no, miren, para el país vecino, lo bajo que llega una persona por la ambición de poder, de recursos, de dineros. Eso es delicado, eso enceguece el corazón y eso le quita la vida. Dice la Biblia que el amor al dinero, ¿sí? Que la avaricia le quita la vida a sus poseedores. Por eso uno tiene que poner cuidado que no se le vaya a ir el corazón para otro lado, siervos de Dios.
Dice yugos desiguales, más que claro, ¿sí? Que cuando la persona, pues, hablando de gente creyente, que quiero formar mi hogar y todo, pero ¿con quién? No, ella se llama Dalila, pero pues yo no sé, yo creo que es buena gente, yo creo que es una mujer sí, pero se llama Dalila, ¿sí? ¿Y de dónde trabaja? No, allá en esa, a ver, hoy por hoy se ve esto, no, papá, deme para cine. Y le dice, pero deme 300,000. Pero que mi hijo, ¿por qué 300,000? Pues es como que para cine el muchacho, ¿no? No, es que, ¿cómo así que vas con tu novia y que 300,000? No, es que ella tiene 3 hijos. Siervos, hoy se está viendo eso. Así se está viendo en ese momento. Gloria a Dios. Enseñanzas falsas. Enseñanzas falsas, que ahí viene una parte muy, muy puntual para nosotros como iglesia. Mire, se lo voy a decir de esta manera, padre de familia que está escuchando, los que están allá en el medio también. Usted debía de ser el primero en tener una cartilla de discipulados de esas que están allá. Si de verdad, ahorita vamos a manifestar qué es amor delante de Dios. Si de verdad uno ama a su familia, según la Biblia, ¿qué es la labor del padre de familia? Y les digo, el ser humano, el hombre, debe ser el que edifique la casa en esa parte. En la parte espiritual, por eso Dios le llama a usted rey y sacerdote de su casa. Y el que debía estar muy pendiente de la parte espiritual de sus hijos, ¿es quién? El sacerdote. Usted que tiene la posibilidad, ¿sí? Tiene la posibilidad. Yo no tengo la posibilidad en el caso de que mis hijos ya no viven conmigo, pero todos los días, si ellos revisan su celular, van a encontrar que les estoy mandando discipulados, prédicas, les estoy mandando palabras, ¿sí? Se les ha invitado, venga, hijo, cuando quiera voy allá pues para compartirle, para que nos discipulemos, toda la cuestión, pero ya uno le da libertad cuando la persona ya no comparte con uno, o sea, cuando no está bajo el techo, ¿sí? Lo ideal sería que estuviera bajo el techo, pero si hay una decisión que se haya tomado, usted no es culpable ya del muchacho que decidió por su lado, ¿sí? Usted sí tiene la parte de responsabilidad en la oración y en lo que pueda edificar. Pero si usted tiene a su hijo bajo techo, siervos de Dios, usted tiene la obligación en Cristo, de edificar sus hijos, ¿sí? Padre de familia, como primera medida. Sacerdote de la casa, tiene la obligación. Gloria a Jesús. Hoy vamos a hablar, una vez más, siervos de Dios, vámonos al modelo que Dios anhela en su corazón como casa. Salmo 128, del 1 al 6, volvemos a compartir esta reflexión con base en este pasaje bíblico. Me ayuda Camilo allí. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Aquí literalmente es muy puntual hacia el hombre. Esa palabra es como muy puntual para el hombre porque ya vamos a ver que habla de la mujer. Cuando comieres el fruto de el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué bendición de palabra, ¿sí? Qué bendición. Pedirle a Dios, Señor, yo quiero ver esa palabra cumpliéndose en mi vida, ¿sí? Pero ahí lo dice al principio y esa es la clave, siervos de Dios. El hombre que teme a Dios, el padre que teme a Dios, el padre de familia, que simplemente dice, voy a obedecer a Dios en lo que me está mandando, ¿sí? Gloria a Jesús. ¿Cómo hacemos para volver realidad en nuestras vidas esto? Dios quiere familias firmes. En Deuteronomio 6, del 3 al 9, hay una clarificación acerca de que está en el deseo de corazón, de que haya firmeza, ¿sí? En el corazón de los hijos. Porque el que no logre, ojo que esto lo voy a decir para que usted no lo deje escapar, el que no logre dejar a sus hijos mejor en la parte espiritual de lo que él estuvo, ¿sí? Puede llamarle por ahí por la ladito un poquito, si está de pronto en sus posibilidades, vuelvo y repito, si su hijo se presta por decir algo, ¿cierto? Y el papá no aprovecha que su hijo es sensible a lo de Dios y el padre no lo deja mejor parqueado, literalmente frustrado ese hogar, frustrada esa vida, ¿sí? Como quien deja a los hijos en peor condición.
normalmente sería una frustración, siervos de Dios, porque se trata es de ir generando o dejando mejor generación para esta vida, que nuestros hijos nos superen, que lleguen más alto que nosotros. Ese es el propósito que tiene Dios. Sale de la boca del mismo Cristo al decir, cosas mayores podrán hacer en mi nombre. Mire, Él anhela que lleguemos, ¿cierto? Y que cumplamos y que logremos cosas aún mayores que las que Él hizo, porque eso es lo que va a engrandecer. Ustedes ven cómo está esta tierra, para atrás, el mundo, para abajo, el diablo, de caída en caída, de caída en caída. Primero estuvo en el cielo, luego pasa al infierno. ¿Ahora para dónde va? Para el lago de fuego, va de caída en caída. En cambio, la Biblia, ¿qué dice de usted y de mí? Que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo le pregunto, ¿Dios lo ve a usted o ve a su familia? Acuérdese que Dios es Dios de familia, ¿sí? Y en esa familia Dios lo ve a usted en la figura de su hijo más adelante, ¿sí? Lo ve a usted en la figura de su hijo, porque usted está dejando una huella, siervos de Dios. Entonces dice la palabra donde estaba Deuteronomio 6, 3 al 9, Cami, dice de la escritura, dice de la siguiente manera. 6, Deuteronomio 6, versículo 3 al 9. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Familia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay disculpa, déjamelo ahí un momentico, no lo vas a quitar. No hay disculpa para estar diciendo estoy cansado, no voy a la iglesia. Mis hermanos, con todas tus fuerzas. ¿Cómo si le sacamos fuerza a qué? A trabajar, a estar en una cosa, a estar en la otra. Y al que nos da las fuerzas, a ese no le dedicamos tiempo. Como yo les decía a lo paradójico. Uy, no, pero es que 2 horas un servicio. ¿Y sabe qué? ¿Y qué decimos? Señor, quiero estar eternamente contigo. Mire, lo más parecido que estamos haciendo aquí, esto es un entrenamiento de la eternidad. Estamos siendo entrenados para la eternidad, porque en la eternidad vamos a estar con Él. Entonces es paradójico que nosotros digamos, yo quiero estar contigo eternamente. Eso es como el novio que le dice a la novia, ¿no? Yo me quiero casar contigo, pero no quiero estar como ni siquiera visitándola. Pero quiero estar eternamente o quiero estar para siempre contigo, amada mía. Es una contradicción, siervos de Dios. Porque cuando uno ama de verdad a alguien, uno quiere pasar tiempo con esa persona. Sabemos que Dios nos da un privilegio y es todo tiene su tiempo, eso es verdad. Pero hay tiempo de adorar también, hay tiempo de buscar a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ojo, ahí está la clave, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dejémoslo ahí, Camilo. Ponle cuidado a esto. ¿Qué pasó con Israel en el tiempo de José? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que se levantó un faraón que no sabía nada de quién, de José. ¿Cómo era la generación de los judíos? ¿Qué estaban haciendo en ese momento y cómo los toman a ellos? Como esclavos. ¿Y saben por qué comenzaron a ser esclavos? Se les olvidó las enseñanzas de José. Se les olvidó. ¿Dónde está la clave para que una nación caiga? Vale, cuidado a esto. Que comience a pasar el tiempo y la gente comience a ver normal lo que no es normal. ¿Quiere verlo? Venezuela. Cójame cualquier muchacho de 20 años para acá, 24 años para acá, y se va a dar cuenta que ellos no entienden la vida sin las cajitas CLAP. ¿Ustedes saben qué son las cajitas CLAP? ¿No? Son unos mercaditos que ofrece el gobierno a las personas que tienen carné bolivariano. Son unas cajitas que le dicen, si usted pertenece al partido político nuestro, entonces tiene derecho a la comidita semanal. Señora, y tienen que pagar. Y tienen que pagar. Entonces la generación que se crió con eso
No conoce la libertad de trabajar y darse gusto y poder conseguir y darse gusto porque no lo llegaron a experimentar. Por eso a uno le parece hasta extraño que los muchachos sean los que estén peleando allá. ¿Sabe por qué están peleando los muchachos? Por la información que recibieron de sus padres. Pero dígame, gobiernos como Corea del Norte, mire, la gente no protesta allá. ¿Por qué no protesta? Porque les hicieron olvidar la libertad. ¿Sí? Entonces la persona que comienza a andar en pecado porque el papá no le repite constantemente que eso está mal, que eso es pecado, mire, entonces por eso la gente va viviendo, ¿sí?, un estilo de vida y eso lo va esclavizando. ¿Y cuál es el problema del esclavo? ¿Cuál es el mayor problema que tiene el esclavo? Cuando no sabe que es esclavo. Cuando no sabe que es esclavo, ese es el mayor problema del esclavo. Y ese es el mayor problema del pecador. Por eso la gente dice, ¿y qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Y resulta que está viviendo en la desgracia, ¿sí? Pero todo el mundo lo hace. Veíamos con los niños un documental de un muchacho italiano que va a esos lugares difíciles para entrevistar a los consumidores de droga y toda esa cuestión. A los que les preguntaba, unos medio decían, sí, a mí me gustaría salir de esto, pero otros decían, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Se le puede mostrar un espejito y decirle, mire cómo está. Y la persona va a decir, estoy bien. No entiende, siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no está el parámetro. Y hablarás estas palabras a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche, al entrar, al acostarse, en la mesa, en todo momento. Colocarás en los dinteles, colocarás en tus paredes la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el hecho de vivir ya ahorita escuchando, ¿cierto? Y viendo las películas y viendo y dejando que el hijo se encierre sin saber qué es lo que está viendo en ese bendito celular, es lo que está cauterizando el corazón. Está cauterizando el corazón. Y esa es labor de los padres, estar pendientes, ¿sí? Dios quiere familias firmes, familias paradas en la verdad. Vamos a mirar un poquito el lugar del padre como cabezas, Éxodo 6:14, ¿sí? Para que se den cuenta que los que son llamados a encabezar, hoy por hoy, de pronto hay algunos padres que le están entregando esas riendas a la mujer. No está muy mal que una mujer tome, hay veces, porque hay mujeres que son disciplinaditas y todo esto, pero acuérdese, padre de familia, que el Señor lo va a llamar es a usted a dar cuentas por qué pasó en su casa, ¿sí? Es al hombre el que por la escritura se deduce que Dios va a llamar al hombre a cuentas. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, y comienza a nombrar los que eran cabeza, porque Dios siempre va a respaldar, acuérdese de esto, jovencito, Dios siempre va a respaldar la autoridad del papá y de la mamá. Así estén equivocados, Dios los va a respaldar, siguen siendo los papás. El policía puede ser homosexual, puede ser lo que quiera, pero el uniforme le da la investidura. Y por esa investidura usted y yo tenemos que respetar, ¿sí? Y tenemos que entender que es una autoridad. Por eso recuerdo y se me viene a la mente la pastora Fanny cuando decía, mire, viene un camión en uno de los estudios que ella nos hacía la otra vez, ¿cierto? Viene un camión de yo no sé cuántas toneladas. Y la manito levantada de un hombre con uniforme de tránsito, levantada así, hacía que ese camión lo tuviera que parar el chofer, por la autoridad delegada, ¿sí? Dios trabaja con autoridad, y todo lo que se levante contra la autoridad va a tener problemas con Dios, porque eso fue lo que ocasionó la caída del hombre, ¿sí? La caída, Lucifer cuando falló, inmediatamente se vino la desgracia a todo el mundo. ¿Por qué? Por no respetar la autoridad. Hay veces la autoridad va a estar equivocada. Usted siga respetando, como menciona la Biblia, de David y Saúl. Usted siga respetando la autoridad en lo de Dios, en lo de Dios, en lo de Dios, y verá, hermano, que le va a ir bien. Que le va a ir bien, porque Dios a su tiempo le exaltará. Someteos a Dios, reprended al diablo, ¿sí? Y él, ¿sí? Cuando llegue tiempo tranquilo, que él le va a exaltar. Y el diablo huirá de vosotros, dice el pasaje, ¿sí? Entonces, siervos de Dios, padres, ¿sí? Que deben como cabeza, ser cabeza. De la mujer también. La mujer busca en dos cosas. Usted no ve normalmente mujeres solas en un banco, siervos de Dios, cuando van a sacar dinero.
Normalmente en estadística, es muy poquita las veces, o yo no sé si ya habrá cambiado mucho esta cuestión, pero las mujeres normalmente buscaban ir acompañadas con alguien. La mujer tiene un diseño de Dios que necesita algo que le dé seguridad. Por eso las mujeres no se casan con los tipos más pintas. Usted no ha visto unas mujeres bonitas con unos hombres con machetazo aquí en la cara y toda esa cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer lo que busca es protección, busca ejemplo, busca a alguien en quien ¿qué? Tener admiración, admirar al esposo por algo. En el momento en que se pierda la admiración por el esposo en algún área que tenga el esposo, mi hermano, se pierde el respeto. Cuando la mujer no admira a su esposo por algo en especial, se pierde el respeto, ¿sí? Yo recuerdo en el caso de mi mamá, hablaba de mi papá diciendo, qué hombre tan trabajador, trabajador, lo admiraba en algo. El hombre necesita causar eso en la esposa, admiración, ¿sí? Admiración, y lo vamos a mirar ahorita como reflexión de lo que es la familia, ¿sí? Una parte que se admiren, inclusive entre los mismos familiares, el padre tiene que causar que los hijos, en esa parte, ¿cierto? Haya una filial en cuanto a lo que es que el uno admire al otro. A mí, yo recuerdo y le hablaba a los niños, que el profesor, muy en el quinto bachillerato, que ahorita es 10º, le dijo a todos los del salón, ¿cuál es la persona? Yo no conocía de Jesús. ¿Cuál es la persona que a ti te inspira? ¿Cuál es la inspiración de tu vida? ¿Y sabe qué decía la mayoría? Valderrama, que Lucho Herrera, que este deportista, que este otro. Y cuando me preguntaron a mí, yo le dije mi hermano que se llama Saúl. En ese tiempo, yo le dije mi hermano que se llama Saúl, él está en España en este momento. Qué hombre tan trabajador, qué hombre tan pendiente de papá, de mamá. Qué hombre tan colaborador en la casa, qué hombre tan pendiente de todo, ¿sí? Él se va para España y se guarda para su esposa un promedio de 7, 8 años y luego manda por su esposa y por sus hijos. Cuando la mayoría de la gente que se va para un país así extraño, en el extranjero hay veces lo que hace es destruir su hogar por allá. Y este hombre no conocía a Dios, pero tenía en su corazón la parte de la familia. Hoy prácticamente ya está jubilado, ¿sí? Tiene sus hijas casaditas con médicos, con personas bien ubicadas, toda esta cuestión. ¿Pero por qué? Porque hay veces olvidamos los principios y a nosotros lo que nos debe primar ahorita, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el ejemplo de tu vida, siervo de Dios? Jesucristo es el ejemplo de tu vida. Él es ahorita tu meta, tu anhelo, tu proyecto, tu propósito. Él es todo y debe ser todo para nosotros, ¿sí? Debe ser un hombre que ame a su mujer. Primera de Pedro 3:7, por favor. Primera de Pedro 3:7. Mire, Dios al hombre no le dice que respete a la mujer. El mero amor lo va a llevar a respetar desde luego a su mujer. Pero hay algo que yo les he dicho en otras ocasiones que está en la forma de la mujer. Bien especial, bien raro eso, pero ahí está funcionando. La mujer se aguanta y veces, ¿sí? Se aguanta un poco el irrespeto del hombre. Mire, fue diseñada para que en ocasiones aguante un poco el irrespeto del hombre, ¿pueden creer? ¿Usted no ha visto esos cuadritos donde va el esposo y la esposa y por acá pasa Dalila, pues, cierto, y caminando toda, cierto, exhibiéndose, y llega el esposo y la mira, y qué hace la mujer normalmente? Hay veces ahí está, vea, ahí está, Yané diciendo, le meto, ¿sí? Codazo bajo ahí, ¿qué pasó ahí? Y le aseguro que hasta le da al hombre, le da risa y a ella también, carajo, y se lo aguantan. Hágale eso a un hombre, mujer. Hágale eso a un hombre si quiere ver la tercera guerra mundial a punto de estallar. No se lo aguanta, uno de hombre no se lo aguanta porque el diseño nuestro es diferente. El diseño de nosotros es respeto, de la mujer hacia nosotros respeto, ¿sí? A las mujeres Dios les dice amen, ¿sí? Amen a sus maridos, perdón, a los hombres, perdónenme. A los hombres les dice amen a sus mujeres y a las mujeres respeten, porque es lo más difícil como mandamiento. Mire que por eso lo determina Dios como mandamiento. La mujer que no respeta a su esposo se lo está tirando, lo está dañando su autoestima, ¿sí?
Mujeres que delante de todo el mundo comienzan a menospreciar a su esposo, comienzan a hacer burla del esposo. ¿Saben qué es lo que están dañando? La autoestima de ese varón, ¿sí? Ese hombre tal vez se pueda reír, pero literalmente por dentro lo están empequeñeciendo, lo están anulando, ¿sí? Lo están anulando. A un hombre una mujer le puede decir, vea, yo ya no lo quiero, y el hombre hasta risa le va a dar. Le va a dar risa, ¿sí? Pero cuando lo irrespeta, eso no se lo aguanta. Ahora, a la mujer no le vaya a decir que no la quiere. Nunca le vaya a decir a la mujer que ya no la quiere porque, hermano, la mata. La acabó. Porque el diseño de la mujer es ¿qué? Ser amada, ¿sí? Ser amada. Por eso ella en ocasiones aguanta el irrespeto, pero la falta de amor, eso sí la hiere, la golpea duro, ¿sí? Siervos de Dios, debe amar a su mujer. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Y qué característica tiene un vaso frágil? Que si lo coge muy duro, ¿qué pasa? Se le puede reventar. Y si lo coge muy suavecito, ¿qué pasa? Se le puede caer. Entonces, tacto, ¿cierto? Tacto para la mujer. Debemos de aprender, por decir algo, ¿cierto? Cuando la esposa tenga el periodo menstrual, que sus hormonas, creo que es que dicen, ¿cierto? Que comienzan pues ahí viene lo que un hombre le dijo al Señor: Señor, yo no entiendo a mi mujer. Y el Señor le dijo: yo tampoco, pero querela, ¿sí? Yo no te mandé a que la entendieras, sino a que la amaras. Y ese es el lugar del hombre en el hogar. ¿Entender? No podemos, somos diferentes. Y a veces con mi esposa tocamos temas así. Yo les decía: usted no me va a poder entender esa parte, a mí no me la va a poder entender, porque nosotros somos hombres. Y usted, la única forma de entender eso es que usted fuera hombre. Lo mismo que yo a usted tampoco la puedo entender en unas cosas porque yo no soy mujer. Entonces de eso se trata, y en eso está la clave. El día que una mujer se case con un hombre igualito a ella, se matan. Le aseguro que se matan. Porque fuimos diseñados, fue para complementarnos, ayuda idónea, ¿sí? Gloria a Jesús. Dice además del hombre debe amar a su mujer. Y ya donde podemos examinar si de verdad estamos amando a nuestra mujer. Voy a avanzar un poquitico. ¿Dónde nos damos cuenta si estamos amando a nuestra mujer? Con las características que Corintios 13, primera de Corintios 13 nos habla acerca del amor. Yo le dejo la tareita, varón, ¿sí? Estudie Corintios 13 y aplíquelo a su matrimonio, ¿sí? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No busca su propio bien, sino el bien del demás, ¿sí? Mire las características que tiene el amor y comience a mirar si entonces usted puede decir: aquí chuleo, sí, esto lo estoy cumpliendo con mi esposa, sí, esto también, en esto sí estoy quedado. Entonces apuntemos ahí, ¿sí? Afirmemos en esa área y entonces vamos mejorando, porque nuestros hijos van a recibir de esa seguridad que vean entre el papá y la mamá. Les digo, ¿saben cuáles son los muchachos que les van más mal en el colegio? Los que son inseguros en sus casas porque ven a sus papás constantemente en contienda. Eso les quita seguridad. El muchacho tiende a no aprender fácil porque tiende a toda hora a estar desconfiado, a no creer, a verse como caminando como en una cuerda floja. En cualquier momento se cae esto acá. Mantienen peleando, mantienen discutiendo. Pregúntele a un niño en estadística, pregúntele a los jovencitos si quisieran tener un hogar como los padres, y se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una sorpresa, ¿sí? Inclusive en ocasiones en hogares cristianos, donde usted le pregunta a los chicos: ¿cuántos de ustedes quisieran tener un hogar como el de sus padres? Y en ocasiones se lleva la sorpresa de que va a escuchar, en gran mayoría, decir: yo no quisiera casarme y tener un hogar como el de mi papá y mamá. Y eso da tristeza, ¿cierto? Porque yo recuerdo a un amigo, les decía, Rubén Osorio, un amiguito mío, que decía: ¿saben por qué tengo tan marcado en mi corazón el deseo de matrimonio? Porque viví con mi tía unos días y veía cómo vivía ahí con el esposo. Y yo dije: yo quiero tener un hogar así, yo anhelo un hogar así, yo quiero vivir mi vida. Luego, ahorita el muchacho está en Estados Unidos, tiene su esposa, tiene su niño, ¿sí? Un hogar precioso. ¿Y por qué? Porque eso manifiesta, eso se pasa, mis hermanos.
Como dice, uno tiene que ser consistente en lo que decimos con lo que hacemos. Gloria a Dios. Lugar de los padres, ¿no? Ese es el lugar del padre. Padres que amen a sus hijos. Cuidado espiritual. Génesis 35 del 1 al 5. ¿Sí? Génesis 35 del 1 al 5 y se van a dar cuenta que allí lo que vivió Jacob fue esta experiencia. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dejémoslo ahí, ¿sí? Mis hermanos, el padre de familia tiene que estar derrumbando todo aquello que en la casa se comience a manifestar como un Dios. Y ustedes van a impresionarse, pero por ejemplo el fútbol hoy es un Dios en muchos lugares. El fútbol, ¿sí? Nosotros cuando vamos por Andesito, él mismo nos dice, no, en esa esquina eso vea, se reúnen y eso mantienen ahí es viendo partidos y viendo partidos todo el tiempo y vemos personas mayores ya inclusive también que lo único que sale de su boca ¿qué es? Fútbol. Y se les convirtió en un Dios. En España venía una sobrinita mía y me dijo, no, si eso allá está endiosado. Eso allá es un Dios para ellos. Viven en pos de eso. Y claro, el diablo los está llevando por ahí, ¿sí? Génesis 35. Primera de Samuel 1:21. Primer libro de Samuel 1:21. Dice la escritura acerca de ese hombre que era el Can, el esposo de Ana. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. ¿Sí? Dice, ¿subió solo? Entonces, ¿con quién subió? Hay padres que no, es que el niño hoy no quiere ir a la iglesia. ¿Sí? Hay padres que, no, es que el niño no quiere escuchar, no quiere el devocional. No, es que no quiere orar, es que está cansadito, qué pena con el niño. Mi hermano, es una obligación de nosotros como padres el caminar juntamente con nuestra familia a la par, ¿sí? Es responsabilidad nuestra. Bajo el techo, cuando están bajo nuestro techo, usted tiene todavía la autoridad. No sea que cuando se vaya, mire, se perdió inmediatamente porque ahora el muchacho sí le debe honra a usted. Si se fue el muchacho de la casa, le debe honra, pero ya no obediencia, ¿puede creer? No obediencia en todo. Yo recuerdo alguna vez de pronto, no lo hicieron mi papá porque ellos siempre fueron respetuosos de esas partes, pero uno llega a pensar, bueno, ¿qué tal que mi papá en un momento me hubiera dicho, quédese aquí, mi hijo, hoy, quédese, no vaya para su casa? Mire, mi obligación es con mi esposa primeramente. Ahora mi prelación. Entonces, por eso ahí les digo, en esa parte no debo obedecer. ¿Sí? Estar pendiente de los papás en la parte económica, sí, pero la prelación ahora es tu hogar, primeramente tu esposa y tus hijos. Por encima, hay papás que tienen problemas con esta parte porque no es que mi mamá primero, es que mi papá, no, ellos ya vivieron su vida en esa parte. Usted le debe obligación a quién, usted le debe honor a quién, a su esposo o a su esposa y a su casa primeramente, ¿sí? Porque hay personas que están todavía con la figura ahí de, no, es que tengo que darle a mi papá y aquí pasemos necesidad, tengo que darle a mi mamá, pasemos necesidad. No es el orden de Dios. Y creer que Dios no obra en ese papá y en esa mamá, mis hermanos, es simplemente dudar de Dios, de que Dios también va a ser el proveedor de ellos. Porque hay veces no pueden conocer a Dios sino a través de una experiencia de limitación. ¿Sí? Entonces pasa eso en Júpiter, ¿sí? Dice que el padre debe ser cuidadoso en lo espiritual con su familia, gloria a Dios, deben ser consistentes. Los hijos no hacen lo que decimos, sino que hacen lo que hacemos, ¿sí? Debe ser consistente, siervos de Dios, debemos ser consistentes y revisar, supervisar la educación de los niños. Salmo 44:1, Salmo 44:1, supervisar la educación de nuestros hijos. ¿Qué dice Salmo 44:1? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Nuestros padres, ¿sí? ¿Qué hicieron? Nos contaron, nos dijeron, nos enseñaron, ¿sí? Qué triste es cierto que hoy por hoy en muchos hogares uno ve que son los hijos
Los que le están contando a los papás, vea papá, pero ¿sabe qué pasó por allá con Moisés? ¿Sabe qué pasó con Abraham? ¿Sabe qué pasó con...? ¿Cierto? Cuando es una responsabilidad del padre, ¿sí? Y nadie puede decir, no, Señor, es que yo no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él va a exigir eso, siervos de Dios, un día, ¿sí? Delegar labores a sus hijos, Colosenses 3:20, dice que debemos delegar labores a nuestros hijos. Gloria a Jesús. Vamos a tener que resumir por causa del tiempo, porque todavía falta el papel de la mujer y el de los hijos. Oiga, pues, para los hijos, obedecer a vuestros padres en algunas cosas. Dice en todo, ¿sí? Desde luego, lo que sea de Dios, lo que sea de Dios. ¿Por qué? No vaya mi hijo y me trae una cerveza allá a la esquina, ¿cierto? O tráigame unos cigarrillos. En el respeto, el hijo lo que debe hablarle al papá, ¿sí? Decirle, papá, esto te está cortando la vida, papá, orar y hacerle caer en cuenta al papá, ¿sí? Pero debe obedecer, normalmente dice, en todo. Hay veces el maligno puede llegar a hablar a través de un padre, porque recuerdo alguna experiencia donde un padre le dice al hijo, pero la Biblia dice que usted me debe obedecer. Y el hijo le dijo, sí, papá, pero en Dios, en Dios. Es como la autoridad en el tiempo de los apóstoles, donde los golpearon y les prohibieron mencionar a Jesús, pero ellos dicen, es menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres, pero obedecer es justo delante de Dios, es justo, para Dios eso es justo. Papel de la mujer, sujeta al esposo. Ahí literal puede ser la palabra sumisa. Lo que pasa es que hoy, por nuestra forma, la gente no entiende eso. Hay gente que va a creer que es atropello. No, a Dios le dio por colocar simplemente una autoridad. Y Dios dijo que fuera el hombre. Eso es todo, ¿sí? Eso no tiene lugar a qué. No, a ver, aleguemos con Dios. No podemos alegar con Dios, siervo. Dios colocó ese orden, ¿sí? Entonces, ¿qué debe ser? Efesios 5, del 21 al 25. Efesios 5, del 21 al 25. Dice de la siguiente manera, ¿sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? O sea, que no vea solamente al esposo, sino que vea como al Señor ahí, ¿sí? No estoy diciendo, en ningún momento me vayan a entender mal, que el esposo es Cristo, no. Simplemente la figura de autoridad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto, si usted lo dice en la calle, en este momento, en la calle, lo pueden apedrear. Pero resulta que así es que funciona un hogar cuando está funcionando bien. ¿Por qué? Primero, porque lo instituyó Dios. Ahora, hay hombres, y yo lo he dicho en ocasiones, hay hombres que han perdido el lugar de eminencia en su propia casa. Y la mujer, al ver la inseguridad, porque ese hombre no se mueve, porque ese hombre no está, como decir, comprometido, no muestra compromiso con su familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen algunas mujeres? No, si él no toma el lugar, lo voy a tomar yo. Porque si no, se cae este negocio, se cae esta casa. Y uno ve que hay muchachos, y yo lo he dicho abiertamente, miren las esquinas, muchachos fumando marihuana, pero cantidad de muchachos. Y la muchacha en la universidad preparándose. Quiere decir que ellas no le están quitando el lugar al hombre. Es el hombre el que está entregando el lugar. Es el hombre el que está, sí, entregando el lugar. Y hoy tristemente vemos que ya hay igual de hombres con muchachas consumiendo drogas, triste. En muchos lugares que pasa uno y ve ya mujeres a la par con los hombres consumiendo droga, ¿sí? Pero la Biblia nos habla de una sujeción. Dice, ayudar en la formación de los hijos. El hombre instruye, pero la mujer dirige. Proverbios 1:8. El hombre instruye. El hombre es el que marca la pauta. El hombre es el que dice, hagamos por aquí, vámonos por acá. Por eso la ayuda idónea es para el hombre en la Biblia, les he dicho, ¿sí? Por la escritura, Dios le buscó ayuda idónea al hombre, no a la mujer. Por eso el que debe tener la visión normalmente es el hombre. El hombre debe tener la visión. Y la mujer lo que hace es seguir esa visión, ¿sí? En el orden de Dios, vuelvo y repito.
Ahora la mujer visionaria, ¿cierto? Comienza a comunicar al esposo y ya está en el esposo decir, sí, tenés razón, de verdad no había visto esto. Esto es lo que hace uno cuando busca el consejo con la esposa, cuando se habla acerca de un tema. ¿Y qué hace? Si uno ve que es verdad lo que le está diciendo y que, ¿cierto? Entonces uno ¿qué dice? No, Señor, entonces coloquémoslo en tus manos. Señor, es así como tú quieres que hagamos, porque la esposa hay veces hace ver lo que el hombre no ve. Y para eso fue diseñada, para ayudarle al hombre en esa parte. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Entonces viene esa parte. Lo he dicho en otras ocasiones para darle puntada a esta parte y quede claro. El papá le dice a la mamá, no me dejes salir los muchachos y no hasta las 8 de la noche. Y se fue a trabajar, le tocaba trasnocho. Y los muchachos, muy 8:30, ¿cierto? Comienzan a llorarle a la mamá. No, mamá, es que mi papá nos deja, mire, hasta tan poquito tiempo y ahí mire los amiguitos, todos en la calle, todos ellos hasta las 10 de la noche. Y llega la mamá y dice, no le hagan caso a ese viejo, hágale, jueguen, tranquilos, vaya, jueguen, ¿sí? Mire, yo me crié en esas circunstancias donde papá decía a tal hora y mamá, el que no le hacía caso, tranquilo que al otro día, en un buen momento, le tenía a mi papá la noticia. Este entró a las 9:10, este entró a las 9:20. Entonces, ¿qué era? La sobadita, por desobedientes. Y esa generación que uno veía que quedaba hasta la medianoche ahí, casi todos murieron. ¿Sí? Yo les podría decir que de los amigos que yo tuve, podría contar con la mano cuántos quedan vivos. ¿Por qué? Como no les colocaban normas, como no les colocaban reglas, después vinieron los amiguitos de la droga y a decirles, venga, usted está muy solito aquí, venga, que yo le ayudo a olvidar los problemas y tenga. ¿Quién debe dirigir? ¿Qué es instruir? Enseñar, adoctrinar, ¿sí? Comunicando. Eso es instruir. ¿Y qué es dirigir? Es guiar mostrando las señas del camino, ¿sí? La mujer es la que dice, bueno, él dijo así, entonces vamos a hacerlo, pero que se cumpla en esta manera, pero como él dijo, ¿sí? Así debe ser. El hogar que esté dividido, donde el papá y la mamá mantengan peleando, mire, los muchachos huelen eso, los muchachos huelen eso cuando el hogar está dividido. Por eso los muchachos firmes se crían en un hogar donde hay un solo parámetro. Lo que se dijo es y no más. Por eso Dios es así también, de una sola línea, mandamiento. ¿Qué te da lugar a manifestar o contrariar un mandamiento? Nada. En la Biblia, cuando Dios da un mandamiento, es o lo cumplís o lo cumplís. ¿Sí? Eso es el mandamiento de Dios. Siervos de Dios, vamos a terminar con el de los hijos. Honrar a sus padres, Éxodo 20:12. ¿Sí? ¿Qué es honrar? Respetar, enaltecer, premiar el mérito de alguien. Siervos, no hay mejor padre para usted que el que le tocó. Ese es el padre que Dios había determinado para usted. ¿Sí? Ese es. Dios vio en él el potencial para saberlo levantar a usted. Entonces, el problema es que el papá en ocasiones, por no estar bien ubicadito, no sabe, ¿cierto?, los dones que él tiene para saberlo levantar. Pero es el papá que Dios escogió para usted. Honra a tu padre y a tu madre si son bien queriditos contigo, si te suplen, si no dejan que pases necesidad. Cierto que no dice eso, dice simplemente hónralos, porque hay gente que con el tiempo dice, no, pero si usted le hubiera tocado el papá que me tocó a mí, mis hermanos, Dios no lo manda ni a usted ni a mí a ser jueces de nuestros padres. Simplemente hónrelos. ¿Para qué? Para que todos tus días se alarguen y para que te vaya bien en la tierra que Dios te da. ¿Querés que te vaya bien? No mires los errores de tu papá, simplemente honrarlos. Honrarlos simplemente. No, que mi papá no valora, que lo que sea. Ustedes no hagan sino honrarlo, porque a usted lo que siembre con su papá, usted lo va a cosechar. Lo que siembre con su mamá, usted lo va a cosechar con sus hijos también. ¿Sí? Mucho que hoy, ¿cierto? Dicen, no, es que mis hijos no me obedecen, es que mis hijos son así rebeldes conmigo. Uno simplemente les pregunta, ¿y cómo fue usted de hijo con sus papás? Y ya con eso se acabó la discusión, siervos de Dios. Honrar a los padres viene del cabod
el mérito de alguien, estimar obedeciendo. Efesios 6:1. Efesios 6:1 y vamos terminando, siervos de Dios. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced. Por eso les decía ahora, mire lo que dice: en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Y da largos pasos en el avance en el cristianismo el que es obediente con sus papás, hasta que los papás tengan 50, hasta que los papás tengan 80. Siervos, su papá es su papá hasta que fallezca, ¿sí? Él seguirá siendo autoridad con usted. No es que a mi papá ya nadie lo entiende, es que mi papá esto y lo otro. No, sigue siendo su autoridad, ¿sí? ¿Para qué? Para el consejo. No importa que usted tenga la experiencia que tenga, le doy un consejo. Busque el consejo de sus padres. Busque siempre el consejo de sus padres, porque después de Dios son las personas normalmente que más quieren que a usted le vaya bien en esta tierra. Normalmente. Hablo cuando es sano, puede ser todo el comportar de un papá y de una mamá. Son los que mejor quiere que le vayan a usted en esta tierra, siervos de Dios. Entonces, por eso debemos normalmente, mi papá muy a los 90 y piola, 80 y piola, yo todavía le estoy pidiendo consejos de cosas, todavía le estaba pidiendo consejos a mi papá, ¿sí? Porque Dios habla. ¿Y qué hace uno? Dios mío, háblame por mi papá, te lo pido, utilízalo, Señor, que venga tu pensamiento, venga tu propósito para mi vida en boca de mi papá y de mi mamá. Y es buscar el consejo de los padres. ¿Sabe cómo se siente un papá? Yo le preguntaría aquí a alguien mayorcito aquí. Hermana Estela, ¿cómo se siente usted cuando su hija le pide consejos? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Cómo se siente usted? Honra. ¿Sabe cómo se siente el papá? Honrado. ¿Cómo se siente la mamá? Honrada. Qué bonito, ¿cierto? Que mi hijo me está pidiendo todavía, ¿sí? Recuerdo y termino llamando una vez a mi papá desde el centro por en ese tiempo eran los celulares alquilados, ¿no? El minutico. Y cuando yo tomo el minutico y digo, papá, la bendición. Y ya con canas yo y toda esta cuestión así, pues, ¿cierto? Y una persona que estaba al lado se quedó así mirando y dijo, ¡ay, tan lindo! Va diciendo así, tan lindo que se ve todavía pidiéndole la bendición a los papás, ¿sí? Y eso me dio papá, ya fue para hablarle de la honra a los padres, de Dios, de todo esto, siervos de Dios, porque, mire, hoy por hoy hay errores en las casas de las familias. ¿Y sabe qué es? Que a los hijos no se les está enseñando a pedir la bendición a los padres. Eso sí que le está haciendo daño a la gente. Siervo, porque ya no se pide la bendición. Y una bendición de un papá, una bendición de una mamá es algo glorioso, siervo. Dios respalda. En parte hablamos, en parte profetizamos. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te colme de su bendición. Que Dios te guarde, que Dios te ampare. Vas a ser grande en esta tierra por la palabra de Dios. Siervos, Dios honrará esas palabras porque son de Él, no son de nosotros, son de Él y se han de cumplir. Colócate por favor sobre tus pies. Damos la gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. No sé, Gabriel, si de pronto, se había dicho de pronto de la reunión de padres, pero yo diría, por causa del tiempo y por lo que acabamos de compartir, dejémoslo para dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque nos extenderíamos mucho. Y literalmente ya se recibió parte del consejo para los padres. Gloria al Señor. Instrumental. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y como siempre lo he dicho, siervos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esta información que hoy has recibido de la palabra de Dios? En ella, siervos de Dios, cuando yo reviso, yo veo que tengo muchos errores también. Y que debo corregirme también en muchas de las cosas que acabo de compartir, de enseñar, porque la enseñanza viene del Señor. Padre Celestial, yo te presento los hogares aquí representados. Yo te suplico, Señor bendito, y sabemos que tú vienes pronto, amado Rey, y tú quieres que tu iglesia manifieste, Señor, el sueño de tu corazón. Tú vienes por una iglesia gloriosa, por una iglesia, Señor, sin arrugas, sin mancha. Y tú quieres, Dios de la gloria, que precisamente en nuestros hogares se manifieste ese tu amor, esa la dirección tuya, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, porque no estamos en tinieblas para saber cuáles son los parámetros
con los cuales debemos criar nuestros hijos hoy, Señor. Sabemos que esto se está derrumbando, Señor, a nuestros alrededores. Que hay muchachos, Señor bendito Dios, que no tienen responsabilidades. Que hay muchachos que divagan, Señor bendito, entre el vicio, entre Señor bendito, la anarquía. Hoy están trayendo hijos a este mundo, Dios de la gloria, y por eso sabemos lo que se avecina, Señor. Porque no hay pautas, no hay enseñanza, no hay corrección en los hogares. Mas tu gracia y misericordia permite, Señor, que nosotros estemos haciendo, Señor, y aprendiendo de ti en cuanto a la edificación de nuestros hogares. Yo te pido perdón por mi vida primeramente, por mi esposa. Te pido perdón por nuestros hijos, en todo aquello que tú veas que nosotros, Señor, te ha deshonrado, Señor, en tu palabra. Pero también pido por tu iglesia, Señor. Suplico por los hogares que están aquí, Señor bendito Dios. Te suplico por ellos, te suplico por sus vidas. Si usted tiene su familia ahí cerquita, por favor, acérquese a su familia, abrace su familia y bendiga, siervos de Dios, bendiga a su familia. Creer que Dios es Dios de restauración. Usted no sabe las heridas que tiene su hijo. En ocasiones no sabemos las heridas que tienen nuestros hijos. En ocasiones no sabemos por lo que están pasando. Ellos callan en ocasiones del maltrato que están viviendo en un colegio, del maltrato o de alguna disciplina que en un momento determinado les hayamos participado. Y su corazón está herido, como Absalón, que sentía heridas por las cosas del pasado con su padre David. Y todo eso luego con el tiempo se comenzó a manifestar, hermanos. Con el tiempo se comenzó a manifestar heridas que habían en el corazón. Por eso yo te pido, allí, en ocasiones como padres vamos a tener que decirle a nuestros hijos: perdóname, hijo, perdóname en lo que he sido duro, perdóname en lo que tú ahorita no me entiendas, perdóname cuando he actuado ante una emoción, cuando mi decisión o mi reacción fue en un momento de ira. Y te dije algo que te hirió, te hice algo que te hirió. Te pido perdón, perdóname. El hijo al padre también, el decirle: Padre, perdóname si no te he honrado en algunas cosas que he hecho, no te he tenido en cuenta. No he pedido tu consejo, me da temor arrimarme a ti en ocasiones para pedirte un consejo. Me da temor. Dios mío, rompe con todo eso, Señor, en los hogares. Rompe con esa distancia, Señor, y que volvamos a ser como en esa relación del niño pequeñito con el papá, donde el niño manifestaba todo aquello que le dolía, todo aquello que le inquietaba y se lo comentaba al papá sin ningún tapujo, sin ningún tipo de presión, de duda. Dios de la gloria, los esposos, por favor, perdónanos, Señor, cuando hemos sido duros con nuestras esposas. Te pido, por favor, ayúdanos, porque sabemos que, Señor, esto en las calles está duro. La situación económica en ocasiones quiere golpear, quiere azotar, amado Rey, y en ocasiones no descansamos en ti. Esposas igualmente a sus esposos, que hay veces no descansan en el Señor. Dios de la gloria, y como dice tu palabra, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, Señor. Yo te suplico para que bendigas, Señor. Yo bendigo este pueblo, yo bendigo a tus hijos, bendigo las familias de los hermanos que están en sus lugares también, que nos escuchan por la transmisión, los que van a ver también en el internet. Te suplico bendición para tu pueblo, Señor. Ayúdanos para que brille tu nombre a través de lo que tú haces en las familias aquí representadas, papá. Descansamos en ti. Descansamos en el creer que de aquí vamos a salir livianos para escribir una nueva historia en el cuaderno de la familia preciosa que tú nos has dado, Señor. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria